Andrés Barreda Marín, diciendo que tiene estudios en Economía en la Facultad de Economía UNAM, 83, tiene una maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 92, y un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 1999. Desde 1977 que imparte docencia en la Facultad de Economía de la UNAM y es profesor también de Economía Política, Geopolítica, Territorio y Medio Ambiente. Me adelanto también a un par de líneas sobre Jorge Berraza. Estudios en la Facultad de Economía de la UNAM. En el 83 se integra al cuerpo docente de esta misma facultad. Tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ha sido profesor del seminario El Capital en la Facultad de Economía entre el 76 y el 84. Profesor de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa entre el 84-86 y del 86 a la fecha en la carrera de Psicología Social de esta misma universidad. Lector precoz de Marx, Engels, ha tenido una lectura crítica a lo largo de todos estos años. Creo que el vicepresidente me va a ayudar a esta presentación. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Quiero saludar, muy agradecido a Claudia, que nos acompaña siempre en estos seminarios, y saludar a dos viejos amigos, a Jorge Berraza y a Andrés Barreda. Le he pedido a Claudia que me permita comentar un poco de ellos. Porque en cierta manera les sigo la pista desde hace más de 30 años, los 80s. Sí, casi 30 años atrás, cuando no había muchas canas y ellos un poquito más gorditos eran, ¿no? Pues estos cumpas que están aquí, estos profesores que están acá, en verdad yo me siento muy honrado y halagado de tenerlos. No son muy conocidos en el ambiente académico boliviano, lamentablemente, pero permítanme decirles algunas referencias, especialmente a los jóvenes estudiantes, para quienes va dirigido estos seminarios. Tanto Jorge como Andrés son unos lectores rudos del marxismo, unos lectores, unos constructores, unos creadores del marxismo muy rigurosos. Son de los cuates que no se van con las veleidades posmodernas que se han puesto de moda en los años 80, 90 y 2000 en el mundo y un poco en Bolivia. Son unos lectores muy sistemáticos, rigurosos de Marx, de la obra de Marx y especialmente del Capital. La primera referencia que yo tuve de ellos fue de los seminarios del Capital. Yo era matemático y vinculado a las lecturas marxistas allí en México, y de una manera casual me enteré que había un grupo de personas que leían el Capital, los 3 tomos del Capital, no solamente por tomo, por capítulo, ni por página, sino párrafo a párrafo. Y se pasaban años leyendo el Capital, párrafo a párrafo. ¡Qué locos! ¿Quién serán estos locos que se leen el Capital párrafo a párrafo? Esa fue la primera referencia que yo tenía. En verdad es un equipo, es un grupo de personas que realizaba ese trabajo allí en México, en la Universidad la Autónoma de México, y luego en Iztapalapa, en los años 80. Y rastreando más, llegó a mis manos el año 85, un texto que, permítame decirlo, en lo personal ha sido un texto para mí, fundador, para mí, revelador. Un texto que se llama Para una crítica de las teorías del imperialismo. Es un texto amarillito, no lo tengo acá, lo dejé en la casa, parecido a de este tamañito, en amarillo. Y ahí Jorge se lanzaba una hipótesis de trabajo muy fuerte. Y lo que nos decía ahí Jorge es que todas las teorías del imperialismo, la de Lenin,
pero también la de Rosa Luxemburgo, y las que venían de la economía liberal burguesa, como Hilfering y otro más, Hobson. Está editado el libro de Hobson ya en castellano. Cometían un gran error desde el punto de vista del marxismo. Interpretaban esta nueva fase del capitalismo no desde una perspectiva estrictamente marxista. A mí me sorprendió una crítica a Lenin en los años 80, no era muy fácil criticar a Lenin. Y la propuesta de Jorge era: estudian el imperialismo desde la esfera de la circulación, desde la esfera de la circulación, y no estudian, como debiera hacerlo un marxista, desde la esfera de la producción. Es una crítica dura a todas las teorías del imperialismo, incluyendo la de Lenin. Y no viene desde el lado de la derecha, sino más bien desde más de la izquierda. Y ahí Jorge va a proponer un concepto, o acercarse a Marx y a comprender la época actual a partir de la revalorización de un concepto de la subsunción formal y de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, que, anota Jorge, es la clave, el DNA, el punto de partida y el punto de llegada de cualquier entendimiento del desarrollo histórico del capitalismo contemporáneo. No vayamos por el lado de la circulación, de la distribución, sino vayamos al núcleo fundante. Subsunción formal, subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Que ahí estaría la lógica fundamental, el aporte de Marx, entre muchos otros, pero el decisivo y el punto clave para entender las transformaciones históricas del capitalismo contemporáneo. Es una hipótesis muy fuerte que mencionó ahí Jorge. Eso está ahí hablando del año 85. ¿85? Estamos hablando hace 35 años. No. 36. 36 años. Antes habíamos visto trabajar el concepto de subsunción formal y subsunción real en otros autores. Me acuerdo de Armando Bartra, que estuvo aquí invitado hace poco tiempo. Pero Armando Bartra lo utilizaba fundamentalmente para estudiar el modo de articulación de la economía campesina al modo capitalista de producción. Era más una herramienta. También lo trabajó a su modo otro Bartra, no sé si su hermano, Roger Bartra, el primo, ¿no? También para estudiar esta temática de sociedades no capitalistas, precapitalistas. Y lo que hace Jorge es decirnos, aquí está la clave, en la subsunción formal, en la subsunción real, esa está la clave. Y a partir de eso, Jorge hace su crítica a las formas de haber construido el concepto de imperialismo desde el marxismo y propone una construcción nueva de las formas históricas del desarrollo del capitalismo a partir de esta categoría decisiva, fundamental. Obsesivo como soy yo, pues le seguí la pista a Jorge, inicialmente para criticarle, no podía ser que Lenin se haya equivocado. Busqué los textos de Marx, porque le citaba El Capital, pero también citaba el manuscrito 61-63. Es un manuscrito que está editado en alemán y inglés, lo editaron recién a principios de los años 90, al inglés. Este es un manuscrito, es un borrador no muy conocido del Capital, donde se desarrolla con más fuerza este concepto de subsunción formal y subsunción real. Marx había que ir a buscar al inglés, había que ir a buscar al alemán. ¿Será que tiene razón? ¿No tendrá razón el Jorge? Sigue siendo una obsesión hasta el día de hoy, saber si tenía o no tenía razón el Jorge. Pero en todo caso yo agarré su categoría, la usé, me la adopté,
y me ayudó mucho en los tiempos en que yo estuve en la cárcel. Pasé una vacación carcelaria de 5 años hace tiempo atrás y agarré la categoría del Jorge, de la subsunción formal, la subsunción real, la desarrollé, le puse parámetros medio sociológicos para medirla. Te robé el concepto y lo que dice es, bueno, ahora, ¿cómo se mide la subsunción formal y la subsunción real? ¿Cómo voy a ir los sociólogos a constatar, a verificar? Entonces le puse una serie de parámetros, 15 parámetros para entender la subsunción formal y otros 18 para entender la subsunción real. Pero ya Jorge había estado avanzando a otras cosas y años después me enteré que trabajó lo que está aquí, es la subsunción real del consumo al capital. No solamente del proceso de trabajo inmediato, el núcleo de la fábrica, el núcleo de la producción de riqueza, de valor y de plusvalor, sino también, ya decía, la propuesta de Jorge es el actual modo de desarrollo del capitalismo, hay que entenderlo ya en esta etapa de la subsunción, de la supeditación, de la subordinación, no solamente de la producción inmediata, sino también del consumo, de los bienes que tenemos los seres humanos bajo la lógica del capital. Y a partir de eso han ido trabajando con el equipo, junto con Andrés y otros compañeros y otras compañeras, las temáticas del consumo, las temáticas del medio ambiente. Aquí tengo, por ejemplo, varios textos de los compañeros, Leer el capitalismo hoy. Estaba revisando aquí la economía política del agua, los peligros de comer en el capitalismo, con están aportes de Andrés y de otros investigadores, en fin. Toda una interpretación muy novedosa, muy rica, muy fresca, pero a la vez muy rigurosa, muy rigurosa del marxismo a partir de una lectura de Marx y una lectura igualmente crítica de los posteriores autores que han trabajado el pensamiento marxista, hasta llegar a los contemporáneos. Lamentablemente en Bolivia no es conocido el trabajo de Jorge ni de Andrés. De Andrés quizás un poco más porque él nos ha acompañado varias veces en la temática medioambiental y del agua y ha venido aquí varias veces a acompañarnos a trabajar con otras instituciones, pero Jorge, la primera vez que llega aquí a Bolivia, y el trabajo de Jorge circuló en fotocopias entre algunos economistas en los años, después de salir de la cárcel, a fines de los años 90, circuló entre compañeros que ahora están con nosotros en la carrera de economía, pero aquí en la carrera de economía se había dejado de lado ya la lectura de economía política y se había entrado al marketing. Entonces tenemos una carrera de economía medio rara, para no decir otra cosa, ¿no? Y entonces son los pequeños grupos de jóvenes que se organizan en torno a la lectura de Marx y del Capital, que tienen el conocimiento de la obra de Jorge y de Andrés. Esta es una deuda que quisiéramos con el tiempo rápidamente saldar, publicando los textos de Jorge, los textos de Andrés y del equipo que trabaja en la editorial Ítaca. Nos hemos reunido esta mañana para ver la posibilidad de editar algunos textos y se han comprometido Jorge y Andrés de proponernos una edición de Para leer el Capital. No tan altuserianamente en el nombre, habrá que inventarse otro nombre, pero la idea es retomar porque hoy conocemos, no solamente en América Latina, aquí en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en México, un renovadísimo interés por el marxismo, por el capital y el aporte, la conducción de estos nuestros profesores y del trabajo tan sistemático, tan riguroso y militante que han hecho durante estos tiempos de invierno del pensamiento marxista, ¿no? Cuando era más fácil convertirse en neoliberal culto, porque la gran virtud, los marxistas eran cultos por lo menos, los neoliberales actuales son muy chapis en su formación académica, ¿no? Surgieron neoliberales cultos que venían del marxismo, traían su cultura y se metían de neoliberales. Aquí teníamos varios de esos, tuvimos varios de esos, ¿no? El aporte de ellos, su trabajo de hace más de 30 años,
Por cierto, tanto era mi obsesión que me fui a fotocopiar a la carrera de economía la tesis de Jorge, la tesis de Andrés, la tesis de la compañera Concepción. Tenía sus fotocopias para encontrar los errores. Tenía que haber un error. ¿Cómo podían criticar a Lenin? Había que encontrar el error, ¿no? Bueno, esa es una pequeña presentación de estos excelentes compañeros, de estos marxistas, en el sentido estricto del término. Y hoy, bueno, ellos están aquí hace días, han estado participando en reuniones, en pequeños grupos de trabajo aquí en la vicepresidencia. Se van a quedar algunos días más. Si hay compañeros aquí de economía y de sociología, están convocados a estas reuniones a sacarles el jugo. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que comprender, especialmente los que somos marxistas, los que hemos asumido esa concepción de entender el mundo, de transformar el mundo, de vivir el mundo marxista. Tenemos aquí a dos pensadores excepcionales desde el punto de vista del marxismo. No hay, considero, hoy en el mundo contemporáneo del marxismo, una lectura más sistemática, más rigurosa, más crítica del capitalismo desde el marxismo que la que este grupo de investigadores, de profesores, lleva adelante desde hace más de 30 años. Por lo tanto, yo me siento muy contento de tenerlos acá, privilegiado de tenerlos acá y que ustedes puedan compartir. Yo no voy a hablar nada más, prefiero estar como presentador y que los compañeros que están acá puedan aprovechar, agarrar una serie de ideas, de pistas de estos dos grandes pensadores que han tenido la amabilidad de acompañarnos unos días aquí en Bolivia para volver a leer el mundo contemporáneo, la sociedad capitalista contemporánea, de el marxismo, de el capital, de el tomo 1 del Capital, leer la sociedad contemporánea. Por lo tanto, yo les agradezco su presencia y los dejo ante el público. El tiempo es de ustedes, compañeros. Muchas gracias. Bueno, nada más para que no me termine de patear el nido el vicepresidente de presentadora, voy a ceder la palabra a Jorge. Comenzamos con Jorge Verasta. Sí. Adelante. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta noche y iba a iniciar con el tema inmediatamente, pero primero aunque sean breves comentarios a estas muy conmovedoras palabras que nos ha ofrecido Álvaro. Son muy conmovedoras por varios aspectos, pero a mí el que más me toca, el que me ha parecido más conmovedor, no fue sobre todo los recuerdos que tienen que ver conmigo, digamos, ¿no? Con el hecho de que él haya leído algo que yo escribí para que a otro le llegara, como cuando tiras una botella al mar. Eres un náufrago en medio del capitalismo, en medio de la opresión, en medio de la explotación, en medio de tanta injusticia, y alguien, quién sabe dónde, recoge la botella, lee el mensaje y le resulta en alguna medida significativo. Este aspecto, por supuesto que es conmovedor, pero no es para mí lo más conmovedor de sus palabras. Lo más conmovedor de sus palabras es la autenticidad de Álvaro. Es muy difícil encontrar en cualquier parte del mundo a un dirigente, a un vicegobernante que siga teniendo el pueblo en el corazón, que siga teniendo la libertad en la palabra, en el pensamiento, y que hable llanamente, que hable de reconocimiento, la
La característica fundamental de los amos es que no reconocen. Comienzan por no reconocerle humanidad al esclavo, al sirviente, al obrero. Solamente así es que pueden sobrellevar su vida explotándolo, disminuyéndolo en alguna medida en su humanidad. Es muy común que cualquier político que se encumbra adquiera el rasgo del amo, pero no es lo que hoy hemos testificado todos. Entonces, quisiera hacerles notar ese detalle que me parece lo más importante y esencial de todo lo que acaba de decir Álvaro, que está incluido en cada uno de los significados presentados. En fin.